Bienvenidos una semana más a su programa de Voz Populi, en el que les intentamos llevar temas de actualidad. Verán, hace 2 semanas tuvimos un programa específico sobre la situación de la deuda en España, que ronda ya el 1,5 billón de euros. Estuvo con nosotros Daniel Lacalle y nos habló de esa ingente cantidad que tenemos que contratar cada año. Tenemos que hablar o pagar, mejor dicho, intereses por valor de 31.000 y pico millones de euros, una auténtica barbaridad. No vamos a volver a darles la lata con el tema, pero sí vamos a hablar de un tema esta semana que está bastante relacionado. Verán, el Círculo de Empresarios ha presentado un informe que se titula, y lo voy a leer para no equivocarme, Unas administraciones públicas más eficientes y modernas. Un estudio que viene a decir que en España gastamos bastante más de lo que podemos financiar en base a nuestra recaudación fiscal, y eso hay que cortarlo si queremos tener unos servicios eficientes, unos servicios públicos como sanidad y educación. Para hablar de todo esto ha venido hoy alguien importante en la economía española y en el mundo de la empresa. Manuel Pérez Jara, presidente del Círculo de Empresarios. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de acompañaros. Encantado de tenerle aquí con nosotros. En este informe, lo que viene a decir el Círculo de Empresarios es que España recauda alrededor del 40% del valor de su Producto Interior Bruto, recauda en términos de impuestos, pero gastamos un 50,6%, es decir, que necesitamos urgentemente recortar. Cuando decimos recortar, o digo recortar, no me refiero a recortar en temas clave como la sanidad o la educación, sino que el Círculo habla de gasto improductivo. ¿Qué es el gasto improductivo? Estamos hablando, como muy bien decías, de que la economía española tiene una determinada capacidad de recaudación, aproximadamente el 40%, cifra que coincide con esa capacidad de recaudación y de gasto que tienen los países mejor administrados de la OCDE. En ese sentido, lo que estamos diciendo es reformemos la administración pública para evitar aquellos gastos de los que se pueda prescindir, aquellos gastos sobre todo de administración, pero conservemos los servicios y el gasto dedicado al ciudadano. Es decir, hagamos una administración eficiente y eficaz, que evite el gasto superfluo y que además permita financiar lo que ya estamos financiando y también financiar aquellas necesidades que en el futuro van a ser absolutamente perentorias, como por ejemplo la sanidad. En España hay 8.131 ayuntamientos, y es una estructura que viene de hace 2 siglos, del siglo XIX, ¿no? No ha habido apenas fusiones entre ayuntamientos. Bueno, ha habido alguna reciente entre Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz, pero poco más. Ustedes proponen nada menos que rebajar esos 8.131 a 1.500 en una cantidad de años. Sí. ¿Es esto posible en esta España? Nuestra propuesta es una propuesta más ambiciosa. No solo consiste en rebajar el número de ayuntamientos, en reducir el número de ayuntamientos, sino que además tiene que venir acompañada de la supresión de las diputaciones provinciales. Nosotros, como muy bien decías, tenemos una estructura que viene del siglo XIX, de principios del siglo XIX, y deberíamos, como han hecho la mayor parte de países de Europa, reducir significativamente esa cifra. Estamos pensando en 2 fases, en bajar en una primera fase de 8.000 a 3.500 ayuntamientos y en una segunda fase bajar a 1.500. La razón... ¿En qué lapso de tiempo estamos hablando? La mayor parte de países europeos lo han hecho en un periodo de aproximadamente 10 años. Dinamarca lo ha hecho 2 veces. La mayor parte de países europeos lo han hecho en 2 ocasiones, en los años finales de los 70 y a lo largo de la década de los 90. España no ha cometido ninguna reforma en ese sentido. La reforma está basada en un principio. Para que un ayuntamiento sea eficiente, pueda prestar servicio de calidad a sus ciudadanos, debe tener un tamaño de entre 15 y 18.000 habitantes. Tenemos ayuntamientos muy pequeños, la mayor parte de ellos son minúsculos. Se trata de que todos aquellos ayuntamientos que estén cerca de uno que pueda adquirir esa masa crítica que permite prestar servicios de calidad, formen parte de esa zona metropolitana o comarcal y se adscriban a un ayuntamiento más grande. Esto nos permitiría reducir significativamente el número de ayuntamientos. Además, esto viene acompañado de otro proceso. Las diputaciones provinciales tienen como objetivo fundamental proporcionar servicios a los ayuntamientos más pequeños. Si los ayuntamientos más pequeños reciben estos servicios de otros ayuntamientos más próximos y de mayor tamaño, los servicios que presta la Diputación pueden repartirse y muchos de ellos
dejan de ser necesarios. Pero voy a hacerle un poco de abogado del diablo. En España somos muy apegados a nuestras tradiciones y nuestras instituciones. Supongo que como la mayoría de los países. ¿Qué pasa cuando la escuela de X pueblo se vaya al pueblo de enfrente, cabeza de comarca? Sí, ¿eso se va a aceptar alegremente? Las escuelas no se van a mover. La mayor parte de las escuelas dependen... Me da igual. Y el ambulatorio también depende de la comunidad autónoma. De lo que estamos hablando son de las estructuras administrativas del ayuntamiento y de los servicios como el urbanismo, el alumbrado y el mantenimiento de esos servicios, que son los que presta el ayuntamiento. Afortunadamente, sanidad y educación están fuera de esta reestructuración. ¿Cuántos organismos ineficientes hay en España? No estoy pensando en las administraciones públicas. ¿Cuántos organismos hay en España que ustedes hayan testado que digan, bueno, esto podría ser absolutamente prescindible? Nosotros tenemos 18.000 entes y organismos, 18.000. Yo creo ¿Y eso que engloba? Toda la administración del Estado, tanto a nivel local como a nivel autonómico y a nivel central. Pero son 18.000. Es que son muchísimos, son demasiados. Hay un amplio potencial de reducción de entidades y de gasto muy significativo. No solo en el ámbito de las corporaciones locales, con esta modernización de nuestro tejido local, sino también en el ámbito autonómico y en la administración central. ¿Qué le dicen sus interlocutores? ¿Qué le dicen al círculo de empresarios los interlocutores políticos si le dicen algo? Pues, es una pregunta malvada, porque no, Ciudadanos lo intentó. Albert Rivera, el que fuera líder de Ciudadanos, le puso como condición a Mariano Rajoy para la investidura de hace, creo que fueron 4 o 5 años, o 6 ya, la memoria nos falla, una supresión de las diputaciones locales. Bueno, se armó la marimorena, me van a entender, es decir, se le armó la marimorena a Mariano Rajoy en el Partido Popular. El Partido Socialista tampoco quería. ¿Qué le dicen sus interlocutores hoy, 6 años después? Mire, hemos tenido muchísimas conversaciones tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista con relación a este tema. Y nosotros queremos realmente dirigirnos a los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que tienen que decidir si quieren unas diputaciones que realmente son una estructura administrativa absolutamente obsoleta o quieren tener mejor sanidad. Y hay que decírselo al ciudadano porque los partidos políticos tienen un enorme conflicto de interés. Pero, por ejemplo, las basuras, que en muchos ayuntamientos pequeños está mancomunada y eso lo paga la Diputación. Bueno, hay una serie de servicios, el típico polideportivo de zona, de comarca. ¿Qué pasaría con eso? ¿Quién lo gestionaría? Pasaría a depender del ayuntamiento más próximo que actúe como cabecera de zona local o de zona metropolitana. ¿Y eso sería bien aceptado, usted cree, por la población española en general? Insisto... Se lo digo porque en Villanueva de la Serena y Don Benito, sí, que han aprobado en referéndum la fusión, los dos municipios que son grandes zonas, bueno, metropolitanas de Badajoz, ha habido sus más y sus menos, se lo digo porque no es fácil. Yo creo que hay que hacer una tarea pedagógica. Los ciudadanos españoles tienen que decidir si se quieren gastar entre 10.000 y 16.000 millones en una estructura absolutamente superflua o quieren que ese dinero se dedique a mejorar los servicios públicos. Y yo lo tengo muy claro. La única razón por la cual estamos conservando esa estructura administrativa es porque la suelen utilizar los partidos políticos como forma de gestionar los gastos políticos provinciales, que es el ciudadano el que tiene que decidir qué quiere que se haga con su dinero. ¿Qué partido político ha sido el más proactivo a la hora de entrevistarse con ustedes? O receptivo, mejor dicho. Nosotros lanzamos nuestra información a todos los partidos políticos. Hemos tenido conversaciones con algunos ministros, hemos también hablado con la oposición. En definitiva, nuestros interlocutores son todas aquellas personas, todos aquellos partidos políticos que tienen interés en profundizar en nuestras propuestas. ¿Y qué le han dicho, si se puede saber? En el tema de las diputaciones, como te puedes imaginar, no hay ninguna voluntad, ningún deseo de reforma. Pero insisto, tenemos que volver a explicar que nos estamos jugando una sanidad de calidad en el futuro, si no reducimos el tamaño administrativo del Estado. Cuando habla del futuro, ¿qué quiere decir? ¿Que la sanidad pública española puede colapsar en X años? Dígame una cifra, si no se reduce este gasto público desmesurado. No, me estoy refiriendo al hecho de que la población española envejece y los gastos sanitarios inevitablemente van a ser cada vez más altos. Y el servicio público, el gasto sanitario, se deteriorará si no tenemos recursos. Y los recursos están ahí, no tienen que dedicarse
a la administración del Estado, tienen que dedicarse al ciudadano, porque si no tendremos en el futuro, en los próximos años, una sanidad deficiente, y eso es lo que queremos evitar. Estamos teniendo serios problemas. Estoy pensando en lo que está ocurriendo entre la gente de la tercera edad y la banca. Hay muchas personas mayores que no se hallan con este nuevo sistema en el que los bancos, digamos, han residenciado en la banca digital buena parte de sus servicios y de sus productos. Y ahí, bueno, hay bastante movida, como se suele decir en términos castizos. ¿Eso podría ocurrir si al final se digitaliza también la administración y habría una revuelta, vamos a decir así, un fuentovejuna contra los partidos que quisieran darles la razón al círculo empresario? No, yo creo que todo esto son excusas para no acometer las reformas. Las cosas se pueden hacer bien. Cuando alguien hoy se compra un coche, no pretende que le vendan un coche de hace 20 años. Es un coche moderno, con toda una serie de prestaciones que hace 20 años no tenía, y sin embargo es un coche que en términos económicos es más barato que el que una persona se compró hace 20 años. La administración tiene que ser igual, tiene que digitalizarse, tiene que modernizarse, y todo ese esfuerzo tiene que redundar mediante ese ahorro en beneficio del ciudadano. Lo que no se puede hacer es, con la excusa de dar peor servicio al ciudadano, no modernizar la administración. Ambas cosas son posibles, compatibles, y generan significativos ahorros. Con una recaudación extra del Estado español de alrededor de 40.000 millones más, corríjame si me equivoco, por efecto de la inflación, del aumento de todo tipo de los carburantes, de todo, ¿este debate es pertinente ahora? Se lo pregunto porque es muy fácil que alguien del gobierno y de la oposición, aquí tanto monta, le pueda decir, bueno, Manuel, vamos a dejarlo para el momento en el que lo necesitemos de verdad y no ahora, que hay, no es que nademos en la abundancia, pero bueno, este escenario en el que la sanidad y la educación no tengamos dinero para financiarlas no se está dando a corto plazo, no lo parece. ¿Le han planteado algo así? Pues esta política que está siguiendo el gobierno de ahorro desmesurado, es decir, de tomar toda la recaudación que se genera de forma excepcional por la inflación, dedicarla a más gasto público, lo que va a hacer es impedir que se reduzca la deuda y va a alimentar la inflación. Lo único que decimos es que queremos un país donde se pueda vivir, donde los ciudadanos tengan una vida digna, no tengan que soportar una deuda excesiva y tengan unos servicios modernos. Y hay que empezar ya, porque si se incrementan los ingresos del Estado e inmediatamente se gastan, es como la familia que derrocha cualquier dinero extra que recibe. Al final pierde su capacidad de ahorro y su capacidad para gestionar la propia vida familiar y, en el caso de un país, la propia prosperidad y la creación de riqueza y de empleo. Italia tiene un 140% del PIB en deuda. España tiene, quiero recordar, a tasas del año 22, 116,8, 116%. Sí. Siempre habrá quien diga, bueno, hay quien nos gane, es decir, todavía tenemos un margen. Hay una diferencia muy significativa. La mayor parte de la deuda pública italiana está en manos de los italianos. Además, tienen un sistema de cuentas nocionales para sus pensiones que hace bastante más solvente la deuda pública italiana que la española. El problema de la deuda pública española es que está en manos de inversores extranjeros, y como consecuencia esos inversores extranjeros van a exigir la rentabilidad necesaria para suscribir las emisiones que realice en el futuro el Estado. Y un Estado con un déficit público incontrolado es un Estado al que se le va a cobrar cada día un interés más alto por la deuda que emita. Verán, yo he traído aquí a Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, para que nos hable de un informe que se llama Unas administraciones públicas más eficientes y modernas, pero me van a permitir, porque no puedo permitir que se levante de donde está sentado sin que le pregunte por el tema de máxima actualidad en esta semana, la subida del salario mínimo a 1.080 euros. ¿Qué le parece? Me parece mal. Me parece mal porque estamos utilizando la subida del salario mínimo... Explíquese, porque la opinión pública dirá, bueno, ¿le parece mal que alguien gane 1.080 euros, que es un salario bajo? A mí me gustaría que todos los ciudadanos españoles ganaran 3.000 euros al mes. Yo simplemente hago una reflexión sobre la realidad del país en el que vivimos. Durante los últimos 3 años hemos subido el salario mínimo casi un 45% con esta última subida. Una subida tan importante del salario mínimo, que ha sido la subida más alta en Europa, genera desempleo.
y lo que quiero es transmitir a la opinión pública la idea de que no se trata de que las personas ganen más y no tenga consecuencias. Si eso fuera así, yo sería partidario de esa subida. El problema es que cada vez que subimos el salario mínimo generamos desempleo y generamos economía sumergida. La primera subida del salario mínimo, que rozó el 30%, nosotros estimamos que iba a generar un desempleo de entre 150.000 y 200.000 personas. Poco después el Banco de España publicó su cifra, que alcanzaba los 170.000 personas. Nosotros queremos que esas 170.000 personas que puedan trabajar, trabajen, aunque no se les suba el salario un 50%. Creo que el empleo debería ser el objetivo prioritario de este país, que cuenta con un paro estructural de un 15% durante los 30 últimos años, y la subida del salario mínimo en los países con un desempleo muy alto perjudica estructuralmente el mercado laboral. Yo quiero que la gente trabaje y gane más. Subir el salario mínimo, por supuesto que se puede hacer, pero cuando tengamos unos niveles de paro muy reducidos. Mientras tengamos un paro tan alto, es una insensatez subir el salario mínimo porque impide la creación de empleo. ¿Y no contribuye al consumo? ¿A que las familias consuman? Porque ese dinero no se ahorra, es un dinero, bueno, para productos de primera necesidad, probablemente. El dinero que se emplea en la subida del salario mínimo sale de otras fuentes, de hecho sale del sector privado. Disminuirán los beneficios empresariales, se creará economía sumergida, y yo creo que el aumento del consumo... Esta parte probablemente a nuestros oyentes les interese. ¿Por qué se va a crear economía sumergida? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si unos agricultores del sur de España tienen que recoger una fruta y no pueden pagar las jornales con el salario mínimo que la contratación de las personas que requieren necesita, es muy probable que contraten a esas personas en economía sumergida. Es muy probable que lo hagan. La subida del salario mínimo, cuando hace que tu coste laboral haga que tu producto recogido no sea competitivo, lleva a algunas personas a salir de la economía legal y pasar a la economía sumergida. Y estos son los dos efectos tradicionales de la subida del salario mínimo: el aumento de la economía sumergida y el aumento del desempleo. Los sindicatos aseguran que han llegado a este acuerdo con el gobierno porque es una necesidad perentoria en tanto en cuanto la patronal, en general, no está actualizando los convenios. De hecho, dicen el salario mínimo lo tendrían que percibir en España alrededor de 500.000 de personas, la mayoría mujeres y gente joven, pero lo van a percibir 2,5 millones de trabajadores porque no se actualizan los salarios y, digamos, la figura del trabajador pobre cada vez está creciendo. ¿Esto es así? A mí me gustaría que todo el mundo ganase muchísimo más dinero. Yo no estoy defendiendo con esta postura los intereses de los empresarios, estoy defendiendo los intereses de las personas que no trabajan. Los sindicatos defienden los intereses de las personas que trabajan, y yo estoy hablando en nombre de los que no trabajan. Bueno, pues podríamos alargar sin edad este programa porque, bueno, tanto el salario mínimo como el informe que ha hecho el Círculo de Empresarios da para mucho más, pero no tenemos mucho más tiempo porque es que ya saben que el tiempo es oro y en televisión más, y además las cosas bien hechas, cuanto más cortas, mejor. Les veo la semana que viene. Hasta entonces.